Punto número 24. Las tres personas no son tres dioses iguales, sino un solo Dios verdadero en tres personas distintas, una sola esencia, como Dios, y tres personas distintas con la misma autoridad y la misma potencia y la misma sabiduría, porque son una sola voluntad. Punto 24.1. Aunque se trata de un misterio, no es algo contradictorio, porque las tres personas se identifican en la naturaleza y se distinguen en la personalidad, y esos son puntos de vista distintos. Las tres personas son distintas porque el Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo, y el Hijo y el Espíritu Santo se distinguen del Padre y entre sí. Pero las tres personas tienen la misma y única naturaleza divina, la misma grandeza, el mismo poder, la misma sabiduría, la misma bondad, la misma santidad, el mismo querer y el mismo obrar, y todo lo que eso conlleva. Lo que hace una persona, también lo hacen las tres, y sin embargo, ciertas actividades parecen más apropiadas a una persona que a la otra. La creación al Padre, la redención al Hijo y la santificación al Espíritu Santo. Conviene no olvidar que estas operaciones, que son creadora, redentora y santificadora, son comunes a las tres personas divinas, es decir, toda la Trinidad crea, redime y santifica al hombre. Las personas divinas, inseparables en su ser, son también inseparables en su obrar, pero en la única operación divina, cada uno manifiesta lo que le es propio en la Trinidad. No es que entre las tres personas se repartan la divinidad o el poder o la sabiduría y todo lo que eso conlleva, sino que cada una de las tres personas tiene toda la divinidad, tiene todo el poder, tiene toda la sabiduría y todo lo que eso conlleva. Un hijo tiene la misma naturaleza que su padre, porque incluso puede tener el mismo nombre y apellido, pero ellos son dos personas distintas, aunque en la Santísima Trinidad, el Hijo y el Padre son consubstanciales, como dice el credo niceno-constantinopolitano. Eso es un misterio profundo, pero estamos seguros de que es así, porque Dios mismo lo ha dicho, y Dios no puede ni engañar ni ser engañado. La Trinidad es un misterio de amor, y el amor es un darse mutuamente para formar un nosotros. Y en la Trinidad hay tres personas, y se funden por el amor, formando una sola naturaleza. Punto 24.2. Los testigos de Jehová también niegan la Trinidad, diciendo que esta palabra no aparece en ningún lugar en la Biblia. Es verdad que no está la palabra Trinidad, pero está la doctrina que se deduce de todo el Evangelio y que Cristo condensó cuando dijo que había que bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Precisamente por expresar esa fórmula, que se llama la Trinidad, los testigos de Jehová eliminan esta Trinidad en la administración de su bautismo, con lo cual ellos desobedecen a lo que Cristo dijo. La palabra de persona no está en la Biblia a propósito de Dios, pero lo que esa palabra significa se encuentra repetidamente en la Sagrada Escritura, y tampoco está en la Biblia en el nombre de Jehová. Es decir, que ese nombre de Jehová no está en la Biblia. La escritura hebrea no tenía vocales, señores, y el nombre de Dios lo escribían solo con consonantes, Y, H, W, H, conocidas como tetragramatón. Para que pudiese ser pronunciado, los copistas masoretas, los sabios judíos, le intercalaron vocales. De Adonai, por ejemplo, que significa Señor, que es como llamaban a Dios, así los hebreos le llamaban, porque por respeto a Dios ellos no pronunciaban su nombre. Quítenle las vocales y no podrán pronunciarlo. El origen de la palabra Jehová se debe a que las vocales de Adonai son A o Ai, y Ai suena como E. Y como los judíos escribían de derecha a izquierda, resulta E o A, y así resultó Jehová. Pero los especialistas consideran que el nombre de Jehová no es correcto.
El nombre correcto y que se prefiere es el de Yahvé, para poder ser pronunciado. Aunque YHWH se escribía sin vocales, sabemos que se pronuncia Yahweh. Por San Clemente de Alejandría, que vivió del 150 al 215, y a su discípulo, Orígenes, que él fue catequista del 203 al 252, ordenándose sacerdote en su madurez. Ellos se lo oyeron pronunciar a los judíos de Alejandría, que sí pronunciaban el nombre de Dios en contra de los más rigurosos de Palestina. Orígenes, en el siglo II, escribió en su Hexapla, a 6 columnas, el texto bíblico hebreo consonántico, con su equivalente fonético. Los testigos de Jehová dicen que el misterio de la Santísima Trinidad lo hemos copiado del hinduismo, en que las 3 divinidades que son Brahma, Vishnu y Shiva forman una trinidad. Sin embargo, el padre Seferino Santos explica en su cátedra de Filosofía Oriental de la Universidad de Comillas en Madrid, que aunque estas 3 divinidades se nombran en el Mahabharata y en algunos Puranas antes de Jesucristo, eran divinidades independientes entre sí e incluso eran opuestas. La Trimurti hindú, que es la triple forma de la divinidad, es algo totalmente diferente de la Trinidad de la fe cristiana, porque la Trimurti hindú nunca llega a ser una trinidad en un sentido cristiano. Estas divinidades hindúes se relacionan como Trimurti a partir del siglo V después de Cristo, y eso probablemente por el influjo de la predicación del apóstol Santo Tomás en la India. Hay testimonios que se remontan al siglo III de distintas procedencias de que Santo Tomás evangelizó por la India. Ahí fue muerto. Su cuerpo está enterrado en la Catedral de Madrás, en India. Es decir, que la verdad histórica es totalmente al revés de lo que andan diciendo los testigos de Jehová, porque están engañando a los incautos que se fían de ellos. No debes hablar de religión con los testigos de Jehová, porque ellos con sus mentiras y con sus sofismas pueden hacerte daño. Quien toma veneno siempre se envenena. Ya nos advierte San Juan que no recibamos en nuestra casa al que viene con una doctrina que no es la doctrina de Jesucristo. Además, en la Sagrada Biblia también dice: maldito aquel que os enseñe otra doctrina ajena a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Punto 24.3. Los misterios. Misterio es toda realidad que desborda nuestras posibilidades de comprender. En nuestra santa religión hay algunos misterios que son incomprensibles para el corto entendimiento humano, pero que debemos creerlos porque han sido revelados por Dios, y Dios no enseña falsedades. Además, los filósofos y los teólogos demuestran que los misterios de la fe son superiores al entendimiento humano, pero que no son contrarios a la razón, es decir, que no son imposibles, ni contradictorios, ni absurdos. Así lo afirmó el Concilio Vaticano I. Ocurre con ellos lo que con otras muchas cosas de la vida, que las usamos continuamente, pero no sabemos lo que son. El magnetismo nos ofrece no pocos misterios. Las ecuaciones de Maxwell, con ser tan portentosas, no nos dicen qué son en sí mismas, ni tampoco nos dicen el magnetismo ni la electricidad, sino el cómo se comporta la materia magnética y eléctricamente. Nadie sabe lo que es la luz. Se le define como el agente físico que hace visibles los objetos, pero su naturaleza es desconocida. Su actuación se explica por la doble teoría corpuscular de Newton y ondulatoria de Huygens, y la teoría de la partícula con onda asociada de Schrödinger. Pero la naturaleza de la luz es un tanto misteriosa. Lo mismo ocurre con la gravedad, la atracción mutua de las masas materiales. Nosotros desconocemos su naturaleza. El mismo Newton, que expresó esta atracción en una sencilla fórmula matemática, confesó que él conocía las leyes de la atracción, pero él no sabía lo que era la esencia de tal atracción.
La física solo nos habla de los hechos, pero nada nos dice de la esencia de las cosas y de sus últimas causas. Hay verdades que se conocen por demostración. Los ángulos del triángulo valen 2 rectos. Pero otras cosas solo se pueden conocer por el testimonio de autoridad, el misterio de la Santísima Trinidad. No todo se puede comprobar científicamente con un microscopio, y con un microscopio no se puede ver la pena. No puedes ver tampoco lo que sientes en el corazón, por la muerte de alguien. Por ejemplo, yo con el microscopio no puedo ver la pena que yo siento en mi corazón por la muerte de mi madre. Una investigación puede averiguar dónde yo compré un cuchillo, o en qué fecha, o cuánto me costó, y todos los etcéteras. Pero no se puede saber si lo compré con la intención de matar a alguien, o si yo no se lo he dicho a nadie. Porque si yo no lo manifiesto de alguna manera, entonces nadie puede saber si es que yo prefiero vivir en Madrid o en Barcelona. La vida está llena de misterios. Vamos a extrañarnos de que también los haya en un Dios infinito que sobrepasa tan totalmente nuestra capacidad intelectual. Ni la inmensidad del mar cabe en nuestros ojos, ni tampoco la de Dios en nuestro entendimiento. Si Dios cupiera en nuestro entendimiento, entonces Él sería limitado, y por tanto no sería Dios, porque Dios tiene que ser infinito. Nosotros no podemos conocer a Dios del todo con la ciencia adecuada y perfecta, porque sería absurdo creer que solo puede ser verdad lo que cabe en nuestro pequeño entendimiento. Cuando creemos en los misterios, hacemos un acto de humildad, reconociendo que Dios sabe más que nosotros. Niels Bohr, uno de los primeros científicos que descubrió la estructura del átomo, discutiendo con Einstein, los dos creyentes, le dijo: «No es ni puede ser tarea nuestra ordenar a Dios cómo debe Él regir el mundo». Algunos se dejan llevar de un exceso de racionalismo que rechaza todo lo que supere a la razón. Los misterios ni son exclusivos de la religión, ni tampoco son un obstáculo para creer. Y lo mismo que en las demás ciencias, cuando nosotros no entendemos una cosa, nos fiamos de lo que nos dicen los que sí la entienden de esa ciencia. Y así en cosas de religión, nosotros debemos fiarnos de lo que Dios dice en las revelaciones, porque éstas son obras de Dios, aunque nuestro pequeño entendimiento no alcance a comprenderlo perfectamente. Tampoco una hormiga va a entender el ajedrez, pero sin embargo el juego de ajedrez es una realidad. En la física hay cosas inexplicables, como por ejemplo las supercuerdas, y no por eso el físico va a renegar de la física. Y en la medicina hay casos que no tienen solución, pero no por eso el médico va a renegar de la medicina. Nadie sabe hoy cómo es posible compaginar las dos teorías fundamentales de la física moderna, la relatividad general y la mecánica cuántica. Hay cosas que probablemente nunca podremos aclarar. Por ejemplo, el número de planetas, el número de estrellas, o por ejemplo, el número de planetas y de estrellas cuya luz no llegue a la Tierra. Y ya lo dijo Albert Einstein, que hay cosas que nunca serán comprensibles para la ciencia. También en la religión hay cosas que superan a nuestro entendimiento, pero debemos fiarnos de Dios, porque Él nos las comunica. Como aquel negrito del África ecuatorial que nunca había visto el hielo, y por eso es que no creía al misionero, cuando el misionero le decía que con el frío a veces el agua se hacía dura, de tal forma que un hombre puede andar sobre ella y no hundirse. Este negrito no comprendía cómo es que esto podía ocurrir, pero sí le constaba de la honradez del misionero, y de que éste sabía lo que decía, así que por eso debía fiarse de él, aunque su entendimiento no lo comprendiera. Lo mismo nosotros debemos creer los misterios de la religión que Dios nos enseña por medio de la Iglesia, divinamente asistida por Él. Yo creo firmemente lo que no veo, porque yo creo a aquel que sí lo ve todo. Busset. Es decir, que aunque está bien que busquemos las razones que hacen a nuestra fe razonable, sin embargo no creemos porque a nosotros nos parezca razonable,
sino porque nos fiamos de la ciencia y la veracidad de Dios, y aceptamos confiadamente todo cuanto Él nos diga. Con todo, en el cielo entenderemos claramente todos los misterios que ahora no entendemos. Quizás nuestro entendimiento no sepa resolver algunas cosas, pero eso no significa que esas cosas no tengan una explicación. Nos ocurre como una persona que solo conoce superficies planas y que ignora lo que es una esfera. Ella no puede comprender que avanzando por el meridiano de una esfera sin retroceder, llegará invariablemente al punto de partida. Nosotros ponemos la televisión, no entendemos cómo esa antena en el tejado de nuestras casas permita que nosotros veamos al locutor del telediario que está en Madrid. Yo puedo conocer la verdad de una cosa, aunque no sepa el cómo se realiza. Todos usamos la tarjeta de crédito, pero no entendemos su técnica. Es utópico el pretender entender todo lo que usamos. El gnosticismo es la herejía del siglo II. Ha renacido hoy en algunos grupos. Pretenden que el hombre está capacitado para entender toda la realidad. No existen misterios ni acerca de Dios ni acerca de los hombres, según el gnosticismo. Punto 24.4. El misterio que hay en un solo Dios y tres personas distintas se llama misterio de la Santísima Trinidad. Y aunque no podamos entenderlo perfectamente, sin embargo sí podemos aclararlo con comparaciones. El agua puede estar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Y eso es sin perder su misma naturaleza. Sigue siendo H2O. Y al mismo tiempo es incolora, inodora e insípida. Tres cerillas unidas tienen una sola llama. Y cada cerilla tiene llama. Pero no son tres llamas, sino una sola llama. Y en una rosa podemos distinguir el olor del color y de la forma de la misma rosa. En un triángulo, cada ángulo abarca todo el triángulo. Sin embargo, los tres ángulos son distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí les vuelvo a hacer una aclaración, estimados escuchantes. Suscríbanse al canal, es gratis. Y denlo a conocer para la gloria del Señor. Hay mucho aquí que el padre Loring está explicando al nivel de su capacidad. También al nivel de lo que Dios le quiso mostrar en ese momento. Además, él se documentó demasiado bien. Pero nadie es tan sabio que lo sepa todo, ni tan tonto que no sepa nada. Así que les aconsejo que a este libro tan interesante lo compaginen también con el libro de Urantia, que también está en el canal, y también con las revelaciones de Santa Brígida, y con las revelaciones que se le hicieron a Luisa Picarreta de parte de nuestro Señor en el libro del cielo, Cómo volver al orden original en el que Dios hizo a las criaturas. Y claro, no dejemos fuera la Biblia, pero la Biblia es el índice grandote y todo lo que les estoy diciendo les va a ayudar a entender mucho de lo que aquí el padre Loring está explicando, porque el propio Dios muchas veces habla cosas que aclaran esto. Pero él hace, por ejemplo, un comentario. Dice, cuando estemos en el cielo entenderemos todos los misterios. No es verdad. Y se los dice una persona que ya murió. Yo, que estuve muerto, se los digo. Cuando llegas al juicio de Dios y pasas por el umbral, cierto que el espíritu, en cuanto abandona el cuerpo, obtiene su entendimiento espiritual. Entonces, un entendimiento que es el Espíritu Santo te hace comprender qué acaba de pasar, cómo está pasando y por qué está pasando y cuál es tu situación. Y de ahí, el poder de Dios te lleva al umbral, que no es otra cosa que la entrada al mundo de los difuntos. ¿Sí? Esa puerta, para que lo entiendan a una forma humana, siempre está abierta, siempre, pero no jala nada que no sea espiritual. Así que, una vez que un espíritu pasa por el umbral, ve su vida, pero comprende las consecuencias de sus acciones con respecto a ese mismo espíritu que está ahí y con respecto a las demás personas con las cuales trató, de qué manera les afectó,
positiva o negativamente. Y por consecuencia, ¿qué es lo que va a recibir en pago? ¿Sí? Porque no hay nada que quede sin comprender de lo que ese espíritu hizo y tiene que comprender. Y cuando todo eso pasa, entonces llegamos al punto del juicio de Dios. Y Dios no es como los hombres, no juzga diciendo, te voy a juzgar porque hiciste esto. No. Para cuando llegas ante Él, a través del umbral ya entendiste el contexto completo de las consecuencias de tu existencia, y si ésta fue o no fue vana. Y si alcanzaste la gracia y no moriste en desgracia, te sentirás delante de Dios sobrecogido por su enorme grandeza, y no te sentirás digno de entrar con Él, y tú mismo irás al lugar de purgación. No es Dios quien manda al purgatorio. El Señor, después de haberte hecho entender todo eso, lo único que te hará sentir y que te dirá en el entendimiento espiritual es, y después de haber visto toda tu vida y las consecuencias, ¿qué mereces? Y tú solito te vas a juzgar, porque no existe error. Nada puede entrar si no es perfecto en Dios. Es así de simple. Así que se va a entender mucho, mucho más de lo que entendemos ahora que tenemos el cuerpo. Por eso nadie que muera puede volver igual. Yo no volví igual, y no hay nadie que muera que pueda volver igual. A menos que su vida haya sido tan disoluta que Dios, por una dádiva de su providencia, determine que dicha alma no tenga recuerdo de su muerte. Es decir, sí recordará que murió, pero no recordará qué aconteció. El Señor tiene el poder para poder borrar lo que no quiere que sepamos si no somos dignos. Por eso es que Él dijo, las perlas no se tiran a los cerdos. Pero yo que sí recuerdo todo cuando estuve muerto, les digo que lo que les he dicho es verdad. Así de simple. Y los que lo quieran creer bueno, y los que no también bueno. Simplemente que no vamos a entender todo. Eso no es real. El sacerdote en este libro dice que sí, pero eso es mentira. Y eso fue fruto de su ignorancia aquí en la tierra. Allá no se puede tampoco comprender la grandeza de Dios. Y hay lugares donde solamente Dios puede entrar. Las almas no pueden, los ángeles no pueden y los demonios no pueden. Porque tanto los ángeles como los hombres como los demonios le sirven al mismo Dios. Pero la Trinidad de Dios, la perfección de Dios y el hecho de cómo Dios es inmutable y muchas otras cosas más, así como los lugares que solamente Él puede visitar, las almas y las criaturas no las van a comprender. Sabrán que ahí está y entenderán por un entendimiento divino que dicho entendimiento a ellas no les concierne. Así que sí está bien lo que explica el sacerdote, pero les complemento esto para que lo sepan. Y no porque me lo invente, y no porque lo leí, lo viví. Y les digo, nunca se está más vivo que cuando se está muerto.